La guerra es el peor y más terrible de los negocios que ha inventado la humanidad. En ella se pierden incontables vidas y muchas otras quedan marcadas por su paso. Esta historia ocurrió hace muchos años, cuando el mundo estallaba por la guerra y la bandera de la cruz esvástica se alzaba en toda Europa. Los soldados morían en el frente, las familias morían de hambre y de fatiga, huyendo de los combates, y muchas otras debían ocultarse para salvar su vida a causa de sus creencias y costumbres. Antes de continuar, te agradecería mucho que te suscribieras a mi canal y le dieras a la campanita para así recibir todos mis videos. Existía cierta isla cuyo gobierno había logrado mantenerse firme y en contra de aquel imperio que expandía el terror allí a donde fueran sus soldados. En un pequeño pueblo de la costa vivía una acomodada familia que estaba a punto de crecer gracias a la llegada de un nuevo miembro, pero desgraciadamente no todo era felicidad. Suegro, aquí le traigo la comida. Saul entró al pequeño estudio, el cual era en realidad un aviario de palomas mensajeras, donde su suegro escribía incansablemente. Déjala allí, niña, y ya te dije que no lleves ese trapo en la cabeza. Nosotros no practicamos sus costumbres, y ya bastante tenemos con los chismes de los vecinos para que tú sigas dándoles motivos para hablar. La muchacha se puso roja por aquel reclamo y se quitó el velo con el que tanto cuidado había ocultado su larga melena. Lo siento, suegro, es que no me siento cómoda mostrando mi cabello a los hombres. Gordon giró los ojos en una mueca de exasperación, dejando en claro que las razones de la muchacha le parecían lo más absurdo del mundo. Su relación no era para nada buena. Hacía un año, la joven se había casado con su hijo. La guerra aún estaba en su apogeo y Saula era una refugiada de guerra. Ella y su familia habían llegado a la isla con lo opuesto, pensando que luego de las penurias y el terror que habían vivido, hallarían un poco de paz en aquellas costas, pero se encontraron con la realidad de que las personas los trataban como parias. Se negaban a relacionarse con ellos por miedo de lo que podría pasarles si la isla caía bajo el control del imperio. Sin embargo, Nick no era como el resto de las personas. Su personalidad era amable y sincera. Al ver a Saula trabajando duramente, lavando la ropa en el río, por un pago miserable, no pudo evitar sentirse cautivado por la joven. En su primer encuentro, Nick se detuvo de camino a encontrarse con sus amigos para observar a la hermosa joven mientras trabajaba. La chica llevaba su cabello oculto debajo de un sombrero y mostraba una expresión serena mientras lavaba la ropa. Por un impulso, el chico gritó: «Oye, ¿cuánto cobras por lavar una bolsa de ropa?» Saula vio al chico gritarle desde el puente y sintió temor de que pudiera hacerle algo, aprovechándose de que solo estaban ella y su madre lavando en el río. La mujer mayor también veía al chico y puso una cara seria, pero le hizo una seña a su hija para que le respondiera. 2 chelines por bolsa, buen señor. Nick vio que era una muchacha hermosa. Sus ojos, sus facciones y su manera de hablar rebosaban delicadeza y feminidad. No pudo evitar sentirse flechado por ella. «Espera aquí, por favor», le gritó el joven mientras corría de regreso a su casa para buscar una bolsa de ropa sucia que su madre estaba a punto de darle a la señora que les hacía la colada. Llegó justo cuando su madre recibió a la mujer y le arrancó la bolsa de las manos. Se formó un griterío en la pequeña calle de casitas pintorescas, pero Nick consiguió hacerse con la bolsa y regresar a la orilla donde las mujeres aún trabajaban. «Toma 4 chelines. Te contrato y te pido que me permitas hablar contigo mientras trabajas». Las mujeres se vieron extrañadas y un poco asustadas. Pensaron que el chico estaba loco e intentaron rechazar el trabajo, aunque les hacía mucha falta aquel dinero. Nick tuvo que convencerlas de que no estaba mal de la cabeza y les insistió en que él hablaría con su madre para darles trabajo a partir de ese momento. Al principio Saula se sentía intimidada y respondía a sus preguntas con monosílabos, pero pronto el chico, con su testarudez y facilidad de conversación, comenzó a causarle curiosidad. A la siguiente semana, Nick se encargó de presentar a Saula a su madre, llamada Margaret, y de inmediato la buena mujer sintió un afecto maternal por la joven, pues, sin que dijera una sola palabra,
se dio cuenta de que era una inmigrante llegada allí por la guerra. Margaret sabía que a su esposo no le haría ninguna gracia que le estuviese dando trabajo a una refugiada, pero de igual modo se arriesgó, pues había algo en la chica que le parecía encantador. «Dime, niña, ¿cuál es tu nombre?» «Saula, señora», respondió la chica con la cabeza baja y sin atreverse a ver a su nueva patrona a los ojos. Creo que no está bien que vayas por ahí con ese nombre extranjero. ¿Qué te parece si te llamamos Paula? Solo para guardar las apariencias». A la muchacha no le gustaba para nada la idea, pero no podía perder este trabajo con una familia que le pagaría el doble. Asintió tímidamente y luego se sorprendió cuando Margaret la tomó del brazo y le dijo: «No tengas miedo de mirarme, cielo. En esta casa no somos como los demás del pueblo, te lo aseguro». Saula se sorprendió por la amabilidad de la mujer y también por su cálida bienvenida, pues nadie en el pueblo se había comportado así con ellos desde que llegaron. Los meses pasaron y con él un sentimiento cálido se había formado entre los dos jóvenes. Sin embargo, Saula sabía que aquello no podía prosperar por las diferencias entre sus posiciones. Además, la joven tenía noticias que habrían de zanjar definitivamente su relación. «Nick, tengo que contarte algo muy importante. Mi padre ha decidido que ya tenemos una buena cantidad ahorrada y nos mudaremos al centro de la isla, y de ahí seguiremos a otro país. Me temo que ya no podemos seguir viéndonos». El joven sintió que su corazón se detenía por un segundo mientras procesaba aquella noticia, y con el mismo arrojo con el que había conseguido contratar a la muchacha en su primer encuentro, salió disparado hacia el pueblo. Saula pensó que aquella noticia lo había enfurecido y trató de detenerlo para poder explicar sus razones, pero el joven simplemente la ignoró y la dejó confusa y asustada a la orilla del río. Un buen rato después, divisó a lo lejos la figura del joven, quien caminaba con una expresión decidida hacia ella. Saula trató de darle las razones de sus padres para abandonar el pequeño pueblo, pero de repente el muchacho se inclinó ante ella, sacó una cajita con un pequeño anillo y con una voz temblorosa le preguntó: «Saula Haim, ¿me darías el honor de casarte conmigo?». La muchacha se quedó muda de la impresión. Solo sabía que estaba enamorada de ese muchacho, así que aceptó entre lágrimas. Hacer el anuncio en ambas familias no fue nada fácil, pues en un principio ambos padres se opusieron a la idea. El padre de Saula dijo que aquello se interponía en su camino hacia una mejor vida, y que si se quedaban allí unidos a una familia de aquel pueblo, las personas no tardarían en hacerles la vida aún más miserable. Y era ese precisamente el motivo por el que las personas de su país no se quedaban en ese pueblo. Y además, agregó con tono serio, ellos no son de nuestra cultura, le rezan a otro dios y van a otros templos. Tienen otra cultura, Saula, y no la dejarán por su simple matrimonio, igual que nosotros. Por su parte, los padres de Nick estaban divididos. Margaret pensaba que era maravilloso que su hijo hubiese encontrado por fin el amor, pero a Gordon le parecía la mayor de las equivocaciones. Estos extranjeros vienen huyendo de la guerra. ¿Qué pasará si un día el imperio desea anexar nuestra isla a sus territorios? Será un desastre. Nos matarán en el acto o peor, nos llevarán a los campos. Esto es una locura, Nick. Deja que prosigan su camino. Es lo más sabio y lo mejor para todos. Con todo en contra, ambos jóvenes no se dieron por vencidos. Se mantuvieron firmes en su decisión y se casaron en la iglesia del pueblo. Los padres de Nick no pudieron concebir a faltar a la boda de su único hijo, así que ayudaron a su preparación. Pero los padres de Saula se negaron en redondo a consentir tal unión. La madre de la muchacha, con lágrimas en los ojos, la bendijo y la despidió. Su padre no quiso dirigirle una mirada, sino que le deseó suerte con la elección que había hecho. Ellos seguirán su ruta con sus hijos más pequeños, y aunque les doliera en el alma, no se quedarían arriesgando sus vidas en aquel pueblo. Así habían sido las cosas, y ahora, un año después, Saula estaba embarazada de 6 meses, pero la relación con su suegro no hacía más que empeorar. Constantemente corregía a la muchacha de mala forma, diciéndole que debía dejar sus costumbres y su pasado atrás, pues llamaba demasiado la atención tan solo con sus facciones.
La gente habla de nosotros por ti, niña. Tienes que comportarte como si hubieras nacido en esta isla, juntarte con las otras muchachas del pueblo y no nos des problemas. Saula no entendía por qué su suegro la agobiaba tanto. Ella había tratado de seguir todos sus consejos, pero al menos quería tratar de sentirse cómoda en la que ahora era su casa, y más por el hecho de que aquel malhumorado hombre solo estaba presente pocas horas en la casa. Gordon salía a atender su modesta tienda de víveres todas las mañanas, y no cerraba si aún había personas necesitando comprar algo, pero aquella tienda también funcionaba como oficina de correos, tarea que realizaba con estricto cuidado y celo. Jamás daba detalles de esta parte de su trabajo, pues sabía lo delicadas que eran las comunicaciones en aquellos tiempos de guerra. Si llegaba a casa y veía a su nuera con un velo sobre su cabeza o rezando en su idioma natal, la regañaba de mala manera diciendo que los vecinos podían haberla visto y empezar los chismorreos maliciosos. Ya es bastante malo que hayamos hecho el ridículo dejando que Nick se casara con una lavandera. Lo mínimo que puedes hacer para protegernos a todos es separarte de tu pasado. Si quieres rezar en tu idioma, hazlo en tu habitación entrada la noche y con la luz apagada. No podemos arriesgarnos a que descubran tus orígenes. Esas peleas siempre terminaban con Nick y Margaret haciéndole frente a Gordon, argumentando que la guerra terminaría algún día y que no era justo para Saula todas esas exigencias. Cuando la joven llegó al 7º mes de su embarazo, las comadronas le aseguraron a la feliz pareja que tendrían un varón. ¿Un varón, Nick? No puedo esperar a que nazca. Este embarazo ha sido muy largo, dijo Saula mientras se acariciaba el abultado vientre. ¿Y ya pensaron cómo llamarlo?, preguntaron las amables mujeres que dentro de poco las ayudarían a dar a luz. Bueno, masculló la joven señora mientras tomaba la mano de su esposo. Me gustaría ponerle Jair como mi padre. Saula pensó que su suegro aún estaba en la torre del aviario, ocupado dándole de comer a sus palomas mensajeras y revisando la correspondencia. Pero el hombre se apareció en el salón y con voz firme dijo: ¿Jair? Querida, ¿estás segura que no quisiste decir Jairos? Discúlpenla, debió ser un error de pronunciación. Ya ven cómo se ponen las mujeres con el embarazo. Pero aplaudo tu elección, hija. Jairos es un antiguo nombre griego que significa alegría y gozo. Estoy muy seguro de que nos traerá mucho de eso. Y sin decir más, se dirigió hacia el patio para leer un libro. Aquel episodio llenó de angustia a Saula, quien no podía contenerse más, y luego de despedir a las comadronas, se volteó hacia su suegra y con un profundo malestar le dijo: «Suegra, no puedo soportar esto. El señor Gordon no hace más que quejarse de mí, me repudia y ahora ni siquiera me deja ponerle el nombre que yo desee a mi propio hijo». Margaret abrazó a la muchacha y le dijo: «Hijita, no sientas que nada de esto ha sido tu culpa. Gordon ha vivido muchas cosas y esta situación es algo que nadie había esperado. Yo trataré de hablar con él». Muchas fueron las formas en que Margaret y Nick intentaron hablar con Gordon tratando de que entrara en razón y dejara de maltratar a su nuera, pero el hombre seguía firme en su posición. «Yo solo trato de cuidarla a ella y a todos nosotros. Si ella piensa que soy un viejo cruel que odia a su pueblo, no hay nada que pueda hacer. No voy a cambiar mi manera de ser». Poco después del nacimiento del bebé, la situación en aquella isla se hizo más y más complicada. Los refugiados entraban en inmensas cantidades al pueblo costero, haciendo suyos los caminos y los terrenos baldíos. Montaban tiendas de campaña y refugios endebles. Muchos llegaban tan débiles y enfermos que simplemente morían antes de conseguir ayuda. Tal como había previsto el padre de Saula, los habitantes de la isla empezaron a despreciar a los inmigrantes y refugiados. Se negaban a brindarle ayuda y hubo preocupación por saber de dónde sacarían alimentos para tantas personas. El gobierno resolvió colocar a todos los inmigrantes y refugiados en un campo de concentración, lo cual era una cruel ironía. Gordon estaba muy ansioso y preocupado. Ir a trabajar en su tienda se había convertido en un riesgo, pues no sabía si la encontraría saqueada o con un espía en la puerta. Toda aquella situación había aumentado su paranoia a tal punto de que ya no podía dormir.
Las historias de los refugiados eran cada vez más espantosas. Todos tenían temor del destino cruel que les esperaba si el imperio decidía que la pequeña isla fuese a partir de ese momento un objetivo. El angustiado trabajador postal había comenzado a pasar mucho tiempo en su aviario, escribiendo y recibiendo cartas. Ni siquiera su esposa sabía qué asunto era lo que lo mantenía tanto tiempo en aquella torre atestada de aves. Sin embargo, la tragedia no les daría tiempo de averiguarlo. Gordon murió una mañana de un ataque al corazón. Todos estaban impactados por la noticia. La familia estaba muy afectada por la muerte tan repentina de un hombre evidentemente sano, al que aún le quedaban muchos años de vida. A pesar del dolor y el impacto, organizaron su funeral rápidamente, al cual asistió buena parte del pueblo. Pero curiosamente, muchos refugiados también permanecieron fuera de la iglesia, dejando modestos ramos de flores. Sin embargo, lo más extraño fue cuando Charles, el palomo favorito de Gordon, llegó a la iglesia con una nota atada a su pata y se posó sobre su ataúd. Todos se conmovieron al ver la fidelidad de aquella pequeña ave. Cuando quisieron desatar el mensaje, llegó otra paloma mensajera, y luego otra y otra, hasta que finalmente había 15 aves mensajeras en el ataúd. Rápidamente Nick y Saula empezaron a desatar los mensajes y quedaron en shock al leerlos. Eran cartas de agradecimiento de refugiados de guerra que habían conseguido un pasaje a la isla gracias a identificaciones y cartas de invitación falsas que Gordon les había enviado. Al ver todo aquello, Margaret empezó a llorar entendiendo por fin el gran hombre que había sido su esposo. Gordon era un militar retirado. Había servido por poco tiempo a finales de la Primera Gran Guerra moderna, y aquello le había servido de lección para conocer la crueldad de los hombres. Al ver que se desataba una segunda guerra, aún más terrible que la anterior, comenzó a intercambiar correspondencia con viejos amigos que se mantenían alejados de la política del imperio, y se confabularon para rescatar al mayor grupo de refugiados de guerra. Sin embargo, muchos de sus amigos no pudieron seguir ayudando. Era demasiado peligroso, de forma que Gordon comenzó a ayudar a cuantas personas pudo él solo. Pero al final, el temor y el estrés terminaron por afectar su corazón, provocando el infarto. Muchos años después, cuando la guerra hubo terminado, los hijos de Saula, Jairos y Gordon llevaban flores a la tumba de su abuelo. Junto a la placa descansaba la estatua de un ave mensajera, con una pequeña inscripción que rezaba: valentía y generosidad, resaltando el honor de aquel hombre que sin disparar una sola bala había rescatado a miles de personas. ¿Qué te pareció esta historia? Muchas veces, la persona que más nos atormenta guarda un secreto tan grande que al descubrirlo, quedamos mudos ante tanta valentía y amor. Si te gustó, no olvides regalarnos tu valioso like y tu comentario para seguir trayéndote más historias de reflexión. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares.